presentación. ¿Qué vamos a ver la clase de hoy? Abramos nuestro Visual Studio. Vamos a tener nuestra primera clase centrada en la parte de bases de datos. Bien. La idea bien, les decía. La idea es que en esta materia hagamos distintos tipos de proyectos. Ya hicimos de consola y ya hicimos de escritorio. La idea es que también hagamos proyectos web, web services, de proyectos web de varios tipos, como de forms, de web forms o de MVC. Pero todos los proyectos que nosotros hagamos durante el cursado de esta materia van a tener en común que van a trabajar con alguna base de datos. ¿Bien? Así que lo que vamos a ver hoy es solamente la parte de base de datos, para que después la podamos utilizar al contenido de la clase de hoy en los distintos tipos de proyectos que vamos desarrollando. ¿Bien? A ver, un segundo. Bien. Entonces, lo primero que les voy a comentar es que cuando trabajamos con base de datos dentro de la plataforma.net, tenemos muchísimas alternativas. Bien, siendo la más básica, Ado.net. ¿Bien? Que se parece mucho a lo que ustedes aprendieron en el segundo año en Paradigma, que se conoce como JDBC. ¿Bien? Básicamente es una API que nos brinda objetos para establecer una conexión a una base de datos, para enviar una instrucción SQL a una base de datos, para obtener los resultados de esa instrucción, etc. ¿Bien? Así que lo que vamos a ver hoy se va a parecer mucho a lo que ven en la materia de paradigmas en la parte de conexión a base de datos. ¿Bien? Sobre los objetos de Ado.net, Connection Statement y demás, después vamos a trabajar con una capa un poco más elaborada de acceso a datos, que se conoce como datasets. ¿Bien? Los datasets básicamente nos van a permitir trabajar con objetos que ya representan tablas, filas, columnas, que representan los elementos de las bases de datos dentro de nuestro programa. ¿Bien? Entonces eso nos va a facilitar la tarea de, por ejemplo, traer todos los datos de una tabla en nuestra base de datos y mostrarla en una grilla. ¿Bien? Sin todo un trabajo que en Java básicamente lo que hacíamos era, hacíamos el select y manualmente teníamos que ir depositando los datos en un JTable. Ya al tener un objeto que represente una tabla de una base de datos en nuestro programa, lo vamos a poder directamente conectar con esos objetos visuales como la grilla, los combo box, sin tener que hacer mucho trabajo extra. ¿Bien? Por último, vamos a ver una tercera forma de trabajar con base de datos que se conoce como Entity Framework, que es aún de mayor nivel todavía. ¿Bien? Porque ahí directamente vamos a decir, creo un objeto persona, y voy a decir grabar, y ese objeto persona automáticamente se va a grabar en nuestra base de datos, sin que yo tenga que encargarme de la transformación entre objeto y fila de una tabla, o de fila de una tabla a un objeto. ¿Bien? Entonces, en vez de pensar en que tengo que hacer un select a la tabla de personas para buscar una persona por DNI, voy a pensar que voy a trabajar pidiéndole a mi base de datos, a mi contexto de base de datos, que me devuelva un objeto persona cuya ID sea 1, 2, 3, por ejemplo. Entonces, el Object Relational Mapping, el API que se encarga de transformar filas en objetos y objetos en filas, se va a encargar de todo ese trabajo de
traer la fila, crear el objeto, pasar los datos de la fila al objeto y devolvérmelo. ¿Bien? Cada una de estas capas es de mayor nivel. Y no son las únicas APIs que nos ofrece el .NET Framework para trabajar con base de datos. ¿Bien? Cada tanto sacan una nueva forma de trabajar con base de datos en la plataforma, pero estas tres son las más utilizadas. Quizá valga la pena mencionar otra forma de acceder a la base de datos que se conoce como Link to SQL, que básicamente me permite a mí integrar el lenguaje SQL del lado del programa en C#, en vez de tener que armar texto para mandarle el comando al motor y que el motor lo evalúe, sino que ya voy a poder tener, por ejemplo, el soporte para que vaya autocompletando los nombres de las tablas, los nombres de las filas. Es más cercano a Entity Framework que las otras dos alternativas que acabo de enumerar en este listado. ¿Bien? Entonces podríamos mencionar 4 formas de acceder a base de datos en la plataforma. ¿Bien? La clase de hoy nos vamos a centrar en ADO.NET. Y la que más vamos a utilizar al final del curso probablemente sea Datasets y o Entity Framework. ¿Bien? Personalmente yo soy más fanático de los datasets que Entity Framework, pero bueno, ya es una cuestión de gustos, digamos, de cómo queremos hacer nuestro programa. ¿Bien? Bueno, habiendo hecho esta breve introducción, vamos a arrancar con lo que ustedes ya vieron, hacer una aplicación de consola. Bien, vamos a hacer un nuevo proyecto. Recuerden que tienen un buscador para buscar la plantilla del tipo de proyecto que ustedes quieren crear. El proyecto que nosotros queremos programar es una aplicación de consola de .NET Framework, de vuelta, no confundir con .NET Core, y verificar que el lenguaje sea C# y no Visual Basic para no confundirnos entre las plataformas. ¿Bien? Hacemos clic en aceptar. Y tenemos nuestra aplicación de consola con le pongamos un hola mundo. Hasta acá, repaso de cómo hacer una aplicación de consola en C#. Bien. Y aquí viene lo nuevo. Aquí viene lo nuevo. ¿Cómo le agrego a mi proyecto en C#? ¿Cómo le agrego una base de datos para trabajar? ¿Bien? Vamos a utilizar la siguiente metodología. A nuestro proyecto, en este caso nuestra aplicación de consola, el proyecto es el segundo nodo dentro de este árbol. El primero era, recordemos, la solución, y el segundo el proyecto. Al proyecto le vamos a agregar un nuevo elemento. ¿Bien? Y dentro de la pestaña llamada Datos, vamos a buscar la opción que dice Base de datos basada en servicio. Bien. Esta opción nos va a permitir agregar a nuestro proyecto un archivo con extensión MDF. Bien. Para los que alguna vez hayan trabajado con SQL Server, van a identificar esa extensión como la extensión que usa SQL Server. De hecho, que esta base de datos que vamos a agregar al proyecto va a ser accedida mediante un motor de SQL Server que viene con la plataforma. ¿Bien? Así que cuando mi proyecto se ejecute, va a haber un SQL Server, una instancia corriendo esta base de datos.
no se asusten, no tenemos que instalar un SQL Server si queremos hacer una comparación con instalar MySQL, MySQL Workbench para conectarnos desde Java a la base de datos. Acá no hace falta que instalemos el SQL Server, ni tampoco hace falta que instalemos el Workbench. Bien, con la instalación base de Visual Studio ya tenemos todo lo necesario para que nuestro proyecto corra, tenga acceso a la base de datos y poder ver y crear tablas y todo lo que hace a la gestión de esta base de datos. Bien, al nombre del archivo le vamos a poner db.mdf y hacemos clic en agregar. Bien, esta parte, si ustedes tienen una computadora un poco lenta, bueno, la mía ya tiene unos casi 8 años, va a llevar un poco de tiempo, bien, hasta que Visual Studio agregue el archivo de base de datos, acá ya lo podemos ver, lleva algo de tiempo. Bueno. Siguiente paso, nuestro proyecto ya tiene una base de datos, nosotros lo que necesitaríamos es crear las tablas que van a estar dentro de esa base de datos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer clic en ver y vamos a buscar una herramienta llamada explorador de servidores. Bien, entonces nos ubiquemos en Visual Studio. En el centro tenemos el editor de texto, el editor de código. A la derecha que tenemos el explorador de soluciones, que me permite ver la solución, el proyecto y los archivos que están dentro de mi proyecto. Bien. Y a la izquierda acabo de habilitar esto que se llama explorador de servidores. Bien. Desde acá vamos a poder hacer muchas cosas. Puntualmente la que nos interesa ahora es poder gestionar nuestra base de datos de nuestro proyecto. Bien. Desde el explorador de servidores yo voy a poder conectarme a una base de datos que esté dentro de nuestro proyecto, a un SQL Server que esté remoto, o acá ven un nodo que dice Azure, que sería la nube de Microsoft. Desde acá ustedes también podrían gestionar una base de datos SQL que la hayan creado directamente en la nube. ¿Bien? ¿Se acuerdan que les comenté que Visual Studio acá nos pide que nos loguemos con nuestro usuario de la UTN? Si nosotros entramos a la nube de Microsoft con nuestro usuario de la UTN, vamos a ser capaces de crear en la nube una base de datos para nuestros proyectos. ¿Bien? Y la nube nos va a dar un usuario, una contraseña y una dirección en Internet. Podemos configurar acá en este nodo esa conexión para que nuestro proyecto, en vez de guardar datos locales, los guarde directamente en la nube de Microsoft, para darle una idea de todo el potencial que tienen con esta herramienta, que la base de datos esté directamente en la nube. ¿Bien? Entonces la base puede estar en la nube, en otro servidor de la red, o, como en este caso, la base puede ser un archivo local levantado con la instancia de SQL Server. ¿Bien? No me salté ningún paso, o sea, un Visual Studio recién instalado, un proyecto que agregan un MDF, ya están en condiciones acá de venir y hacer botón derecho, agregar nueva tabla. Bien. Esta parte también suele demorar un poquito. Nos muestra, por un lado, un editor visual que nos permite diseñar nuestra tabla. Perdón, el director
Profe, está muteado. Muchas gracias. Justo llamó el director de departamento, José Nasral. Bien. Entonces, acá tenemos dos opciones. Visualmente definir la tabla o escribir el código SQL de creación de la tabla. Bien. Si nosotros queremos visualmente, podemos venir acá y decir que la tabla va a tener una columna nombre, pero no sé si ustedes conocen los tipos de datos que manejan las bases de datos. Normalmente el nombre sería varchar, de una longitud de caracteres, por ejemplo de hasta 100 caracteres, puede permitir no tener valores, y observen que lo que yo hice visualmente en el editor de arriba, en el editor de abajo se tradujo como código SQL. Bien, este código lo podemos guardar después para reproducir la base de datos si hace falta, o podemos abajo, si preferimos, ir agregando las demás columnas. Bien, precio numeric 10,2. Observen, arriba se agregó la columna precio. Si yo escribo en la primera la palabra identity, en SQL Server, identity es el equivalente en el mundo de MySQL a una columna que tenga el atributo autoincremento. O sea que, en este caso, la columna ID de esta tabla va a ir tomando valores automáticamente. ¿Bien? Esta parte sería el nombre de la tabla. En este caso la ¿No hace tabla... falta agregarle el identity 1 a 1? Para poner la semilla y el incremento. Sí, sí, todo lo que ustedes podrían hacer con un SQL Server. ¿Bien? Ok. Indicar de qué valor inicia y por cuánto incrementa. Por si no lo sabían, bueno, está bueno que junto con Visual Studio y con C# vayan aprendiendo algo de SQL Server. En SQL Server los corchetes nos permiten a nosotros utilizar, por ejemplo, caracteres especiales o mayúsculas en el nombre de las columnas. ¿Bien? En otras palabras, acá si borro estos corchetes, no pasa nada. ¿Bien? ¿Cuándo sería importante el corchete? Por ejemplo, cuando una columna queremos indicar que algún elemento de esa columna va a estar en mayúscula. Por ejemplo, el ID. Observen que la ID está en mayúscula. De esta forma indico que quiero respetar las mayúsculas, o que quiero un espacio en el nombre del identificador, o que ese identificador podría colapsar o chocar con el nombre de una palabra clave de SQL Server. ¿Bien? Pero más allá de eso, en la mayoría de los casos, si ustedes borran los corchetes, no pasa nada. El comando se va a seguir ejecutando de la manera correcta, con y sin corchetes. ¿Bien? Este es el nombre de la tabla, y este es el esquema en el cual se va a crear, que básicamente un esquema vendría a ser el equivalente de una carpeta, así como los paquetes que nos permiten agrupar clases en programación orientada a objetos. Los esquemas nos permiten agrupar tablas dentro de los que son las bases de datos. ¿Bien? Esa es la analogía entre ambos mundos. Cuando ya tengo definida mi tabla, para enviar este texto al motor SQL Server que corre sobre el archivo db.mdf, solamente hace falta hacer clic en actualizar. ¿Bien? Una vez que hacemos clic en actualizar, volvemos a hacer clic en actualizar datos. Bien, podemos ver que dice actualización realizada correctamente,
Si yo refresco la carpeta tablas, actualizamos, ahí vamos a ver la tabla de clientes con las columnas, ¿bien? ¿Por qué hace falta hacer refresh? Porque esta orden viaja y no es interpretada por el Visual Studio. Quien interpreta esta orden es el motor SQL Server que corre y levanta a db.mdf. ¿Bien? Él es quien realmente ejecuta esa orden y como consecuencia de esa orden crea la tabla. Entonces Visual Studio ni se entera que después de ejecutar este comando se creó una tabla de clientes. Por eso es que necesitamos hacer refresh, porque el Visual Studio está actuando acá de cliente y donde se creó la tabla no fue en el cliente, sino que fue en el servidor de base de datos SQL Server. ¿Bien? Para continuar nuestras pruebas de conexión, necesitaríamos que la tabla cliente tenga datos. ¿Bien? Para agregar datos a las tablas de cliente tenemos dos alternativas. La versión simple es botón derecho, mostrar datos de tabla. Bien. Desde esta vista, mostrar datos de tabla, si es que la tabla tiene una clave primaria, vamos a poder agregar filas a esta tabla. Entonces, acabo de agregar 5 filas a la tabla de productos. Y la segunda forma de agregar filas a esta tabla es haciendo botón derecho, nueva consulta. Bien, donde en esta consulta vamos a poder escribir órdenes SQL de las cuales ustedes ya deberían a esta altura tener bastante experiencia, ¿bien? Acá podemos escribir los clásicos select, insert, update y delete. ¿Sí, escuché una pregunta por ahí? Sí, no, con el insert decía, profe. Sí. Sí. El insert, claro, lo que queremos hacer ahora es agregar filas. Entonces vamos a poner insert, si se acuerdan la sintaxis, into, nombre de la tabla, cliente, entre paréntesis las columnas para las cuales vamos a proporcionar valores, nombre y precio, valúes, entonces vamos a enviar esta orden a nuestro motor SQL Server y esta es la respuesta de SQL Server, one rows affected. Bien, entonces con lo que acabamos de ver ahora ustedes pueden probar y repasar todos sus conocimientos básicos de SQL. Bien, la instrucción para crear tablas, o sea, si yo escribo acá el create table y lo mando, se va a crear una tabla, el insert, el update, el delete y el select. Bien, resultado final, hemos agregado un archivo de base de datos al proyecto desde el explorador de servidores, lo hemos abierto para enviar un create table y para mandar un insert, y desde el mismo explorador de servidores podemos ver los datos que tiene. Bien, recuerden que Visual Studio es un cliente. Donde realmente se agregó la fila es donde, en el servidor, ¿ok? Por lo tanto, la fila que acabamos de agregar, que es el alfajor, el cliente no se enteró de que se agregó esa fila, y si nosotros queremos agregar esa fila, acá vamos a tener que hacer un refresh. ¿Para qué?
Visual Studio vuelva a traer todas las filas de la tabla. Bien. Vamos con la siguiente parte, el cliente. Vamos a programar la conexión desde nuestro programa en C#. Bien. O sea que ahora vamos a poder Profe, una consulta. ¿Esto es una herramienta que simplemente se usa para poder testear el programa sin estarse complicando mucho, verdad? Esta base de datos por escucho alguna muy manera. bajito, no sé si el resto de tus compañeros cómo escuchan. Perdón, ahí está mejor. Sí, mucho mejor. Le decía, esto es una forma para poder probar cosas rápidamente, ¿cierto? Esa base de datos, ese servicio, no se ve reflejado en nada más que dentro del programa de Visual Studio, ¿cierto? Sí, pero esta base de datos, así como está, la podríamos adjuntar en un SQL Server y levantarla para red. No habría ningún problema. Se la puede exportar y eso, pero en sí la herramienta esta sirve solo dentro de Visual Studio. A ver, yo estoy usando el Visual Studio como un cliente de ese archivo MDF que se levanta con un SQL Server. Yo podría desde el Visual Studio haber creado la tabla en un SQL Server full, Enterprise Edition. O sea que el Visual Studio, todo esto que acabo de hacer, lo podría haber hecho en una base de datos centralizada de una empresa. Crear la tabla, agregar los datos. Lo mismo a la nube de Microsoft. ¿Bien? O sea que la única diferencia que haberlo hecho de esta forma me ahorró tener que instalarme en mi máquina el SQL Server. Estoy trabajando con un archivo de base de datos. ¿Bien? Pero el Perfecto. procedimiento es exactamente el mismo si en vez del archivo de base de datos trabajo con una base de datos empresarial. Acá lo que tendría que hacer es botón derecho, agregar conexión, y acá me aparecería el SQL Server que tengo instalado en la red, o pondría yo la dirección de ese servidor, el usuario y la contraseña, y haría lo mismo que acabo de hacer contra el SQL Server empresarial en vez de contra el SQL Server Lite que está con el Visual Studio. ¿Bien? O sea que todo lo que Perfecto. hicimos sirve con la versión empresarial sin ningún problema. ¿Bien? La Gracias. ventaja que tiene esto es que me permite fácilmente una aplicación de escritorio correrla sin tener que instalarme un SQL Server empresarial. O sea que la ventaja adicional es, yo me hago una base de datos que lo único que quiero es guardar datos en una tabla, registrar todas las inscripciones a un evento, por ejemplo. Entonces, lo que se llama deployment, despliegue, es simplemente copiar esta carpeta en un servidor y me levanta automáticamente la base de datos y graba datos. O sea, el despliegue es copiar y pegar. Esa es la ventaja de trabajar con estos archivos. Pero si quiero usar una base de datos externa, simplemente tendré que a mi programa configurarlo y por fuera crear la base de datos externa y conectarlo. O sea, no hay mucha diferencia. En resumen, este procedimiento le va a servir para lo que sea que ustedes decidan trabajar como base de datos. ¿Bien? Siempre hablando de bases de datos relacionales, porque ahora están muy de modas las bases de datos no relacionales, como MongoDB o Firebase, que permiten estructurar la información sin pensar en filas y columnas, sino como árboles de objetos. ¿Bien? Que en esta materia no vamos a verlas, pero si alguno de ustedes para el proyecto de promoción de la materia quiere utilizarla, sería bastante bien recibido ese proyecto que ustedes quieran encarar con ese tipo de base de datos. ¿Bien? Ok, vamos al cliente. Si quieren, para liberar recursos, podemos ir cerrando las ventanas de SQL. Y de acá podemos cerrar la conexión. Bien. Vamos a hacer el equivalente a
crear el objeto SQL Connection, pero desde el lado de la plataforma .NET. Bien. Las clases que vamos a utilizar para conectarnos directamente utilizando Adobe.NET están en el namespace llamado system.data. Bien. En System.data vamos a encontrar todas las clases relacionadas con el manejo de Adobe.NET y base de datos. Bien. Entonces acá nos va a decir que la clase SQL Connection está dentro del namespace System Data SQL Client. ¿Bien? ¿Qué es lo que necesitamos en la cadena de conexión? Básicamente, data source y la ruta a nuestro archivo de base de datos. Bien. Bueno, estamos por terminar esta sesión. Para no cortar esta parte, nos conectamos y nos volvemos a conectar. Así tenemos la siguiente parte en el mismo video.